Si alguien le hiciera algo a tus hijos, ¿qué serías capaz de hacerle a esa persona? La persona de la cual te voy a hablar el día de hoy hizo algo que muy poca gente se atrevería a hacer. El amor de una madre es tan grande que puede hacer lo que sea. Esta es la historia de Marianne Bachmeier. Marianne nació en 1950 en Alemania. Tuvo una infancia bastante complicada, con bastantes problemas, ya que su padre formaba parte del Partido Nacional Socialista Alemán y una organización militar conocida como la SS, lo que provocó muchos problemas y una muy mala relación familiar. Cuando era solamente una niña, sus padres se separaron y ella se quedó a vivir con su madre. Su madre era bastante distante, una persona que la tenía muy alejada, lo cual provocó que Marianne se volviera una persona bastante cerrada, una persona con muchos problemas. Incluso en su adolescencia sufrió bastante abuso sexual, lo cual provocó que Marianne quedara embarazada por primera vez. Por pláticas y por órdenes de sus padres tuvo que darle una adopción. A los años, al ya tener una pareja, ella volvió a quedar embarazada, pero sus padres de nueva cuenta la obligaron a darle una adopción, ya que el padre del niño no se quería hacer responsable. A los 23 años, Marianne queda embarazada por tercera vez de una niña, pero esta vez, aunque sus padres la volvieron a obligar a que diera a la bebé en adopción, ella se negó, se enfrentó a ellos y se quedó con su hija, a la cual le dio el nombre de Ana. Marianne y Ana se mudaron a la ciudad de Lübeck, donde Marianne trabajó y le dio todo lo que podía darle a su hija. Todo lo que ella no pudo tener, se lo ofreció a su hija Ana. Un lunes 5 de mayo de 1980, Marianne fue a levantar a Ana para ir a la escuela. Sin embargo, Ana, sin ánimos, le suplicó y le insistió a su madre para poderse quedar en casa. Después de un tiempo de súplicas, Marianne aceptó, dejó a su hija en casa. Un poco más tarde, Ana le pidió permiso a su madre para poder salir a jugar con sus amigos al parque, a un parque muy cercano de su casa. Marianne aceptó y la dejó ir sin problemas al parque. Un par de horas más tarde, Marianne fue a buscar a su hija Ana al parque, sin embargo no la encontró. Desesperada comenzó a buscar en su casa, empezó a buscar en la casa de sus vecinos, en parques cercanos. Incluso dio aviso a la policía para que le ayudaran a buscar. Mientras le estaban buscando, una persona se acercó, declarando que su prometido había sido la persona que había secuestrado, que había violado y que había asesinado a Ana. En ese momento, la policía tomó cartas en el asunto, descubrieron que Klaus estaba en un bar y fueron por él a arrestarlo. A Klaus se lo llevaron para interrogarlo y descubrieron que Klaus era vecino de Marianne y de Ana, que incluso él había invitado a Ana a su casa para que conociera y jugara con sus gatos. El día que Ana salió de su casa para ir al parque, fue a la casa de su vecino para poder jugar con los gatos, como les había comentado anteriormente. Al entrar, Klaus mató a la niña, la metió en una caja y la fue a arrojar a un lado de la carretera. Después Klaus regresó a su casa y con un sentimiento de culpa le declaró todo lo que había hecho a su pareja, a su prometida. Ellos tuvieron una discusión muy fuerte por ello y él salió a tomar al bar. Se descubrió que Klaus ya era un delincuente sexual registrado. En su registro había violado a 2 niñas. De hecho, habían aplicado con él la castración química. Sin embargo, Klaus tomó un tratamiento de hormonas para poder contrarrestar esa castración química. Después de eso, fundó una carnicería y empezó a vivir una vida bastante normal. Al seguir interrogando a Klaus, dio una declaración bastante horrible. Klaus declaró que Ana, una niña de 7 años, lo había intentado seducir y que al no lograrlo empezó a chantajearlo con dinero diciendo que él lo había tocado. Por miedo a regresar a la cárcel, Klaus optó por quitarle la vida a Ana. Después de eso confesó dónde la había arrojado
y los policías pudieron descubrir el cuerpo esa misma noche. Yo no me puedo imaginar el golpe tan fuerte que tuvo que haber sido para Marianne, después de quedarse con su tercera hija y luchar por ella, mudarse y descubrir que de un día a otro a su hija le habían quitado la vida. Todo esto se llevó a un juicio y los abogados que defendían a Klaus dijeron que todo esto había sido por las hormonas que había tomado Klaus para contrarrestarlo de su castración química. Del otro lado, Marianne y la fiscalía comentaban que la terapia, comentaban que las hormonas no tenían absolutamente nada que ver, ya que Klaus ya llevaba un historial de violaciones. Al tercer día del juicio, Marianne ingresó con una pistola bastante escondida. Aún se desconoce qué fue lo que hizo para poder ingresar esa pistola ahí, ya que aún en esos tiempos se buscaba la mayor seguridad para todos durante los juicios. Marianne se sentó atrás de Klaus, después sacó su pistola y disparó 8 veces a Klaus. Solamente 6 balas le dieron, pero fueron suficientes para quitarle la vida casi de manera inmediata. Después de dispararle a Klaus, Marianne dijo lo siguiente: él mató a mi hija, yo quería dispararle en la cara, pero no pude, tuve que dispararle por la espalda, solamente espero que esté muerto. En la sala del juicio se encontraba todo el mundo, se encontraba el juez, se encontraba el jurado, los espectadores y la prensa. Habían muchísimas opiniones separadas cuando todo esto se dio a conocer, ya que algunos estaban del lado de ella, diciendo que era una venganza justa, que era algo que ocupaba hacer, que ella tenía la razón, y del otro lado había gente que lo defendía a él, que tenía que llevar ya un castigo, que era una persona que ya estaba en la cárcel, que no merecía morir así. Marianne aseguró que ella se sentía como en un trance, como en un sueño, que era algo que ella no sentía que estaba pasando en realidad, pero que todo lo hacía por su hija, que ella en su mente pensaba que Klaus iba a seguir mintiendo y salirse con la suya, y por eso hizo lo que hizo. Finalmente, en 1982, Marianne fue acusada por asesinato, pero un poco después, la fiscalía logró retirar los cargos para poder negociar con ella. En 1983, el tribunal de la corte condenó a Marianne a 6 años de prisión por homicidio no intencional y posesión de armas. Pero ella, por su buena conducta, logró salir de ahí a los 3 años. Al salir, ella vendió toda su historia en una revista y se fue de Alemania. Al tiempo se casó y vivió un tiempo así. Después se divorció y se volvió a cambiar de país. Al país donde se cambió descubrió que tenía cáncer. Entonces para ella fue momento de regresar a Alemania. Al regresar a Alemania, ya con cáncer, a Marianne le hacen una entrevista donde ella dio a entender que todo lo que le había hecho Klaus fue de manera predeterminada, que tuvo muchísimo tiempo para pensar y que era lo más lógico para ella tomar la vida con sus manos. En 1996, Marianne fallece por causa de cáncer a la edad de 46 años y por fin fue sepultada con su hija. Si tú fueras padre y vivieras una situación similar, ¿qué harías? ¿Tomarías la vida con tus manos? ¿Dejarías que la justicia actuara? ¿Qué harías tú en ese caso? Es una pregunta bastante difícil, pero es una pregunta que nos puede dejar pensando en qué lado de la balanza estaríamos. Si tienes algún caso que te llama la atención, que te gustaría que habláramos, por favor también ponlo aquí. Recuerden darle like, comentar, picarle a la campanita y todo lo que ustedes ya saben que se tiene que hacer aquí. Les recuerdo que mi nombre es Huicho y es momento de que salgan de mi cueva.